Jorge Ramón Yarur es un doctor, tiene un doctorado en salud pública, es de Argentina, y en este momento tenemos el placer y para como escuchar al doctor Jorge Ramón Yarur. No lo estoy viendo en este momento en mi pantalla, pero esperemos que esté listo. Buenas tardes. Adelante, doctor Yarur, ahora sí, lo estoy viendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, un placer poder participar disertando hoy en este simposio mundial de IU. Así que, bueno, agradecido por la oportunidad. Si el doctor Edward podría poner en pantalla el PowerPoint para poder comenzar. Bien, correcto. Bueno, básicamente podemos pasar a la siguiente. Esta es la diapo de presentación. Podemos pasar a la siguiente, doctor Edward. Bien, perfecto. Bueno, básicamente, antes de ingresar al tema en sí, a desarrollar, me preguntaba, ¿por qué no poder plasmar ante esta situación de ideas innovadoras las terminologías de lo que corresponde, lo que es la innovación en sí? O sea, ¿por qué buscamos innovar? Seguramente podemos afirmar que es un proceso que surge o se origina con la necesidad de obtener algo novedoso, de que aparezca algo nuevo, que es una realidad existente y para lo cual debemos trabajar. También podemos suponer la existencia de algo real, algo concreto, con la necesidad de ser modificado para adaptarlo a los nuevos tiempos. En general, cuando hablamos de innovación, tenemos una relación directa con lo tecnológico, con la ciencia, y es correcto hacer esa asociación, considerando, desde mi punto de vista, desde mi análisis, que nos encontramos básicamente en una nueva era tecnológica, en una era digital, donde la hostilidad de los mercados misma nos va, y esa inercia nos va obligando a nuevos desarrollos, a nuevas disciplinas. El consumo, el cliente, el hiperconsumo, nos obliga a tratar de ir buscando la posibilidad de generar algo nuevo. En un mundo globalizado, hostil, y la desmedida competencia. ¿Qué pasa? Un proyecto innovador creo que debe tener la prioridad de satisfacer necesidades reales y concretas, pero principalmente debe colaborar con el mundo. Una innovación, seguramente, o en muchos casos, es posible que la finalidad sea un beneficio económico para alguna organización o alguna corporación. Lo entiendo, lo acepto, porque seguramente anterior a eso hay una inversión económica. Pero desde mi análisis y de mi conceptualización interna, una innovación debe generar un impacto social. Una innovación sin impacto social carece
de autenticidad, carece de espíritu, carece de cuerpo. Entonces, ahí es donde nace hoy tomarnos 2 minutos. Escuchaba las disertaciones anteriores y todos los planteos. Por supuesto que hay una variabilidad de conceptos, de ideas, nunca va a ser una. Entonces, tomarnos un momento y pensar en la conceptualización del innovador. Bien. Podemos pasar a la siguiente, exactamente. Bien, aquí menciono un punto de reflexión. Si alguna vez nos hemos preguntado cómo sería el mundo con la ausencia de 3, 4 puntos, considerando esto en contraposición a lo manifestado, hoy se nos plantea un escenario a nivel mundial un tanto resbaladizo, un tanto vertiginoso, incomprensible y hasta a veces involucionado, con el que debemos luchar, lidiar y tratar de trabajar para contrarrestarlo. Un intenso capitalismo, un capitalismo desmedido, la corrupción política que generalmente desvanece o aplaca las intenciones de desarrollo de proyectos innovadores si no va de la mano o en conjunción con ideas políticas, con el gobierno de turno, la hostilidad en los mercados que mencionábamos anteriormente, que es la mala conceptualización del vender por vender o vender a cualquier precio, aparecen urgidos en los mercados impulsados por el capitalismo involucionante. Entonces, la tiranía y el poder presentes en este 2022. Por eso manifiesto en el último punto la presencia de guerras en el año 2022, sea algo inconcebible. La verdad que todo esto me parecía importante plasmarlo donde lamentablemente aparecen lo que comúnmente llamamos miserias humanas. Pensemos que apenas estamos tratando de salir de una pandemia donde hemos obtenido 6.3 millones de personas que han fallecido. Estamos tratando recién de ver dónde está la salida. Estas cifras son hasta el 5 de junio del 2022 y automáticamente nos encontramos con una invasión de Rusia a Ucrania. Creo que no debemos discutir, creo que debemos pensar en cómo poder lograr un mundo armónico, cordial, de avances constantes, de progreso en sistemas sociales y de salud, con principios de mayor cobertura y universalidad. Todo en son de un mundo mejor, de paz y armonía. Estas 2 diapositivas las presento a manera de reflexión para todos los presentes. Creo que son las bases, los cimientos para cualquier tipo de proyecto innovador. Podemos pasar a la siguiente, doctor Edward. Mi proyecto de título es Sistemas de Salud en el Mundo, Recursos y Administración, que iré desarrollando. Aquí planteo una frase que particularmente me gusta mucho, es de Walt Disney, y que dice que si tienes un sueño en tu corazón y de verdad crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad. Me parece que va directamente ligada a lo que es la innovación. Más allá de todas las contras que podamos encontrar en nuestros caminos de la vida, creo que comprometidos con nuestras ideas, con nuestras convicciones, con tenacidad, con fortaleza, pero sin dejar de ser inteligentes y estratégicos, debemos ir hacia adelante. Podemos pasar a la siguiente, perfecto. Ahora, incorporándonos de lleno en lo que es la temática y lo que es el rubro que voy a desarrollar, que son lo que es sistemas de salud en el mundo,
hay tres conceptos fundamentales que me parecían importantes. Son conceptos universales. Si vamos a hacer un proyecto innovador de características mundiales, debemos tener referentes teóricos que respalden nuestras conceptualizaciones. Tenemos la definición de salud, donde la definición, según la Organización Mundial de la Salud, fue enunciada en el año 1948 y la describe como un estado completo de bienestar físico, mental y social, donde no solamente debe primar la ausencia de enfermedades o afecciones. Luego hago referencia a lo que es la definición de economía, donde la economía es la ciencia que estudia cómo las familias, las empresas, los gobiernos organizan los recursos disponibles para poder satisfacer y lograr bienestar. Y fusionando estas dos terminologías, la economía de la salud es un campo de investigación cuyo objeto de estudio es el uso óptimo de los recursos para la atención de la enfermedad y la promoción de la salud. Ahora, estas conceptualizaciones universales, nos preguntamos si realmente se las aplica, si realmente se cumplen, si realmente se las tiene en cuenta. Pero es importante mencionarlo. Pasamos a la siguiente, doctor Edward, por favor. Bien. En lo que es gestión y administración de servicios de salud, mencionamos el espíritu empresarial, el empresario y el administrador, o sea, lo público y lo privado, el Estado y la empresa. Parecen antagonistas. Cuando hablamos o pensamos o diagramamos un crecimiento, un desarrollo, o bien, como en este caso, un proceso innovador, creo que es fundamental no hacer la diferenciación plasmada en la diapositiva, porque si hacemos esta diferenciación en un proyecto de innovación, particularmente del que estoy hablando en salud y sistemas de salud, lo que estamos haciendo principalmente es manifestar intereses o diferentes intereses. Y lo que busco en este trabajo es representar lo que es la homogeneidad de un proyecto innovador. Un proyecto innovador, el único interés que debe tener es el bienestar general, el bienestar de la gente, la colaboración, el mundo. Podemos pasar a la siguiente. Ahí mencionamos al líder, el liderazgo. Bien. El liderazgo básicamente es la capacidad que tiene una persona para motivar, para influir, para dirigir, para conducir, para llevar a cabo acciones con la finalidad de lograr sus metas u objetivos en una determinada organización. Es decir, el líder va a agrupar personas dentro de una organización, un trabajo, una fundación, etcétera, para llevar a cabo acciones dentro de un marco de valores. Repito, dentro de un marco de valores, lo cual es muy importante. El líder impone respeto, el líder se destaca administrativamente, se destaca en sus acciones, es una persona con experiencia, posee autoridad administrativa y colabora con la dirección. Por lo tanto, en un proyecto de innovación de salud que estamos tratando en este momento, la presencia del líder es fundamental, más precisamente en lo que es la cadena de valores. Haciendo un análisis en nuestros días, como mencionaba hace un momento, creo que la situación mundial es muy compleja, creo que vivimos situaciones de crisis políticas, crisis políticas económicas, sociales. Vemos un mundo desordenado, un mundo saturado y hasta cierta medida involucionado, con una crisis bastante compleja. Y lo que también me preocupa demasiado es que también carecemos de liderazgos positivos.
Es ahí donde nosotros debemos buscar nuevos desarrollos sustentables, nuevos horizontes. Si podemos pasar a la siguiente, doctor Edward. No sé si se puede ver mi imagen o no. Todo está bien. Bien, correcto. Pasamos a la siguiente. Bueno, continuando con el desarrollo, hablamos de lo que son los valores institucionales. La anterior, por favor. En la siguiente. Ahí estamos. Gestión de talento. La gestión de talento, bueno, me parece un tema determinante en algunos aspectos, donde en la gestión de talento necesitamos conformar un grupo de trabajo con creatividad, que origine innovación, desarrollo, nuevas ideas, que exista una estimulación propiciada por los propios esfuerzos personales y eso pueda ser traducido al grupo de trabajo. Me parece determinante. Aquí debemos sumar conocimientos, habilidades, necesidades analizadas, que es fundamental. La necesidad analizada marcará el futuro. Compromiso, motivación, todo esto sumado, la verdad que puede generar resultados increíbles. Y es ahí donde el grupo logra su identidad. Logra su identidad porque determina, porque está sabiendo perfectamente hacia dónde va. Desde mi postura sostengo, por eso plasmo en la diapositiva. En la diapositiva básicamente lo que dice hace referencia a que se utilizan indicadores que representan la rotación del personal como aquellos que miden el tiempo de formación versus rendimiento óptimo. O sea, esa terminología, esa conceptualización no hace más que determinar o indicar el rendimiento de las personas. O sea, esto no lo comparto bajo ningún punto. Me parece que lograr análisis del rendimiento de las personas es propio de un capitalismo totalmente desmedido en cuanto a funcionamiento en sí, y ahora lo explico por qué. El talento humano, en corporaciones, en agrupaciones, consta de varios pasos, donde normalmente primero se trata de atraer a las personas para venir a trabajar con nosotros, atraer, incorporar, capacitar, motivar, incentivar, desarrollar y retener. Retener. Entonces, el retener es algo, desde mi punto de vista y conceptos, totalmente antagónico a tener un indicador para poder determinar el rendimiento de las personas. Particularmente en salud, el talento humano, la gestión de talento, hace referencia a la relación directa entre el profesional de la salud, que actuará en base a sus estudios, a conocimientos y a sus experiencias sobre el paciente. La calidad brindada por el profesional debe tratar de ser de siempre idéntica, sea un servicio brindado en la parte pública, en la parte privada, no puedo hacer diferenciación de calidad. La calidad siempre debe ser la misma. Cosa no menor. En otro punto, manifiesto los cambios en estrategia organizacional, entorno, crisis económica y equipamiento. Por lo general, el entorno inmediato, los constantes cambios y modificaciones en mi entorno inmediato, me obliga a producir reestructuraciones, tanto funcionales como organizacionales, para poder estar a la altura
de la calidad buscada y que mi prestación no se altere, se mantenga constante. Como debemos amoldarnos a la realidad. Los equipos, bueno, el avance mismo de la tecnología va produciendo la reutilización de equipos, nuevos equipos, y lo que debemos hacer es acomodarnos a estos cambios. Las leyes también son modificaciones que se modifican y debemos reestructurar todo en base a estas leyes. Pero hay puntos como son las crisis económicas o cambios económicos que son constantes a nivel mundial, que son los grandes productores de crisis en sistemas de salud mundiales. Lo hemos podido ver con la pandemia en la mayoría de los países del mundo. Veía un informe hace pocos días, en muchos medios, me parece válido mencionarlo, en muchos medios internacionales, donde hoy en día en el mundo tenemos el menor porcentaje de personas asalariadas en comparación a la cantidad de habitantes en el mundo. Por eso manifestaba con tanta intención, con tanto énfasis el tema de que estamos en una situación muy compleja a nivel mundial, de diferentes índoles y con muchas aristas y situaciones para analizar. Podemos pasar a la siguiente, doctor Edward, por favor. Los valores institucionales. Bien. Haciendo referencia a este proyecto en general, los valores institucionales, está mencionado en la diapositiva, son los cimientos. Los valores institucionales son los cimientos de una organización, son necesarios para el funcionamiento, basado en la misión, la visión y los valores planteados en la política de trabajo, y van a definir la capacidad del éxito. La verdad que estas cualidades hacen preciado al personal, y desde mi punto de vista, basado en la convicción de colaborar y asistir al bienestar general de la gente. Siempre cuando tengamos valores presentes en el desarrollo de cualquier tipo de proyecto, vamos a tener en contrapartida a lo que son los antivalores. Los antivalores presentes como el egoísmo, la falta de empatía, lo cultural, la idiosincrasia, los intereses propios o las influencias políticas en las organizaciones, forman parte de los antivalores. Son todas las acciones que contribuyen a que no se pueda acceder a las metas u objetivos planteados, o bien que se permanezca constantemente en un estado de conflicto sin poder lograr la resolución. Hoy en el año 2022, en base a todo lo que vengo manifestando, me parece que la dirección por valores en un proyecto de innovación, sea el que sea, no solo en salud, debe ser una dirección por valores. Esa dirección por valores creo que marcará o guiará los desempeños correspondientes. Las influencias políticas en las organizaciones creo que tienen una estrecha relación con un estado de conflicto permanente sin resolución alguna. También se da muchas veces la influencia profesional contraria al movimiento desarrollado en conjunto. Podemos pasar a la siguiente. Bien, básicamente, ya puramente hablando de lo que son los sistemas de salud, los tipos de prestaciones de salud, tenemos tres tipos que engloba la situación mundial, la salud pública, que es el Estado, que debe garantizar la salud
de las personas, el acceso, la misma debe ser de calidad y promover el derecho a la salud. La OMS manifiesta implícitamente en el aseguramiento por parte de los estados las libertades y los derechos. O sea, no solamente instalaciones sanitarias dignas, sino al agua, la comida, la vestimenta, trabajo digno y seguro, vivienda. Luego tenemos lo que son las empresas privadas, donde generalmente una empresa privada lo que hacemos, ellas financian, o sea, nosotros hacemos un pago mensual para que estas empresas privadas administren nuestro dinero y luego recibamos los servicios de salud cuando sean necesarios. Conocidas en muchos países del mundo como seguro médico, seguro de salud, obras sociales. O sea, lo que nosotros estamos es confiando a estas empresas nuestras necesidades futuras para un servicio de salud. ¿Qué pasa? Marcaba recién las noticias del personal asalariado a nivel mundial y en relación directa con la contratación de empresas privadas a nivel de salud. Lo que ha pasado mundialmente es que antes una familia que podía pagar un plan para 4 personas, los pagos generalmente son resultantes de la cantidad de personas que componen el grupo familiar y de las edades. Entonces, estas personas asalariadas que han perdido el trabajo, la mayoría, o baja de nivel al cual tenía contratado, o termina renunciando para dar prioridad a otros gastos de mayor importancia en el momento. Esto ha tenido una repercusión a nivel mundial muy grande. ¿Y quién absorbe toda esta situación? La absorbe la parte pública. La parte pública es quien debe dar respuestas a las necesidades de la gente. Entonces, el sistema de salud público a nivel mundial se ve comprimido, se ve oprimido, y con esto se logra una fácil saturación. Y por último, menciono lo que son los sistemas de salud, que son los contratos público-privados. Contrato público-privado entre el Estado y el sector, entre el Estado y el sector privado, que generalmente se hacen por 10 años y se paga por el servicio contratado, o bien se puede pactar unos honorarios per cápita por cantidad de prestaciones, donde el Estado es quien controla este funcionamiento en general. Y podemos pasar a la siguiente, doctor Edward. Bien. Bien, al ser una presentación de características mundial, debo entablarme en principios, leyes, debo entablarme en condicionamientos bien formados, bien buscados, que conceptualice lo mundial. Entonces debo respetar tanto lo que me diga la Organización Mundial de la Salud como la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, de esa forma tendrá un respaldo y un fundamento teórico sobre lo fáctico, sobre el hecho concreto. A través de la ONU tenemos lo que son la formulación de las políticas de salud, los programas nacionales o mundiales, y lo que mencionábamos que son los instrumentos jurídicos, que son las leyes. Los programas de salud a nivel mundial siempre hemos sabido que están presentes, como por ejemplo el VIH, o podemos tener un programa regional según necesidades sectoriales en cada país, como lo es en la zona de Santiago del Estero, que es la provincia donde vivo, lo es el Chagas. Entonces, el tema es cómo lo llevo adelante, cómo se lo aplica, se modifica o no con los cambios de gobierno. Generalmente vuelve todo a foja cero con los cambios de gobierno y volvemos a tener una crisis tras otra de la misma patología. En la siguiente, doctor Edward, por favor.
Entonces, ahí manifestamos lo que son los elementos esenciales en el derecho a la salud, que es la disponibilidad. O sea, el Estado debe contar con la cantidad, debe contar y debe proporcionar un número importante en relación a la cantidad de habitantes de la población, de centros de atención y de bienes y servicios públicos. Por supuesto que esto va a ir estrechamente ligado a los recursos económicos y de ahí obtendremos su viabilidad o no. La accesibilidad física, la accesibilidad económica, la no discriminación. La física básicamente hace referencia a geográficamente hablando y también estructuralmente apto para el acceso a todas las personas. Tanto la aceptabilidad como la no discriminación, puntualmente debemos ser respetuosos de las diferencias raciales, debemos ser respetuosos de las orientaciones sexuales, debemos ser respetuosos de las minorías, y todos tienen que tener los mismos derechos. El acceso a la información, básicamente, las personas tienen derecho a solicitar y recibir información sobre el personal médico, como así también tienen derecho a preservar su identidad. En el principio de atención única. Podemos pasar a la siguiente, doctor Edward. Bien, la salud pública, actualmente lo que es financiamiento y los componentes del sistema de salud. Bueno, cuando hablamos de salud pública, manifestamos que es aquella que se financia a través de los impuestos públicos, de la producción que tenga el país, de recaudaciones estatales y demás fondos que constituyan lo que es el Producto Bruto Interno de un país. Del Producto Bruto Interno y de las decisiones políticas podremos obtener el porcentaje destinado básicamente a salud, fundamentado en estudios retrospectivos con la posibilidad de darnos de analizar un presupuesto y con cierta proyección. Esta salud pública no solo debe garantizar y responder ante la oferta de servicios y bienes públicos esenciales para proteger la salud de la comunidad y de las personas, sino que engloba trabajar sobre los determinantes sociales de la salud e instituir en parámetros que produzcan un fortalecimiento en el mismo sistema de salud para mejorar la salud de la población. En los componentes del sistema de salud, básicamente son tres, que es el modelo de gestión, que es político, el modelo de financiación, que es económico, y el modelo de atención y prestación, que es el técnico. O sea, la articulación de los tres componentes es lo que se va a plasmar en el servicio en sí a la población. ¿Qué es lo que se plasma? No es ni más ni menos que la atención que recibe el paciente. Bien, si podemos pasar a la siguiente. Bueno, los desafíos, que es la equidad prestacional, garantías y derechos, y prevención y promoción. Los desafíos, bueno, la equidad es determinante, la equidad en salud es determinante, poder disminuir esa brecha a veces existente entre los sectores de mayores recursos versus los de menores recursos, eso es un desafío. Garantizar el acceso a toda la población a los servicios de salud y a medicamentos esenciales es otro desafío. Los sistemas de salud se caracterizan hoy en día por una excesiva fragmentación, y esta fragmentación es la cual lo debilita, lo quebranta muy fácilmente.
Si podemos pasar a la siguiente. Proyecto personal innovador, modelo de salud replicable a nivel mundial. Bueno, este proyecto, la salud es un tema muy amplio, los sistemas de salud son temas muy amplios. Lo que trato de hacer en esta presentación es de dar un resumen, tratando de marcar los puntos en relación directa a lo que es un proyecto innovador, donde ahora pasaré a ver las conclusiones, pero donde la única finalidad será garantizar el acceso a la salud oportuna, efectiva y de calidad, y no dependerá del gobierno de turno trascender los cambios políticos. Por lo tanto, hablamos de una estructura independiente. Si podemos pasar a la siguiente. El Proyecto Nacional de Salud es un proyecto replicable a cualquier país del mundo. Podemos pasar a la siguiente, doctor. Es totalmente replicable. Si podemos pasar a la siguiente. Bien. Bien. ¿Qué lo haría único a este proyecto? ¿Qué lo haría innovador a este proyecto? ¿Qué lo haría replicable a nivel mundial? Creo, sostengo y pienso en un plan de atención única y general conformado por una Comisión Nacional de Salud, donde cada provincia tendrá su representante, se actuará en base a necesidades sectoriales, llevando adelante planes regionales, nacionales y mundiales, capacitación profesional permanente, donde el control y la regulación de administración y funciones, investigación y desarrollo científico. Esta comisión será la encargada de desarrollar un presupuesto anual en base a una proyección fundamentada en un estudio retrospectivo de resultados y procedimientos obtenidos. Pasamos a la siguiente, por favor. Los cargos serán por concursos, los exámenes serán acorde a los avances científicos técnicos. Es necesario que las personas que compongan esta comisión perduren en el tiempo, que mencionábamos anteriormente, qué importante que es que perduren las personas en el tiempo para poder invertir en esto su tiempo y su experiencia, adquiriendo experiencia y plasmando la misma en el funcionamiento. Se creará un área específica para cada rama de la salud. Los profesionales deberán tener honorarios acordes al escenario planteado. Pasamos a la siguiente, por favor. En fin, creo que básicamente lo que he tratado de plasmar en esta disertación de manera implícita son los pros y los contras que podemos tener en un proceso de desarrollo innovador y llegando a las conclusiones finales, cómo sería un sistema de salud a nivel mundial, cómo estaría conformado. Por supuesto que esto tiene muchas aristas, muchas situaciones para analizar, para modificar, para plantear y reformular. Y hay una frase que dice que no importa en qué lugar del mundo te encuentres, no importa el rubro al cual te dediques, ni tampoco importa el cargo que ocupes, solo importan las ganas que tengas de querer lograrlo. Básicamente, esta es mi presentación. He tratado, en base a los tiempos, de ser lo más objetivo posible.
espero haber estado a la altura de la situación. Claro que sí, doctor Jorge Ramón Yarul, de Argentina, ha sido a la altura de la iniciativa de nuestro simposio. Un tema también muy interesante, muy pragmático, y lo felicito por presentarlo de manera muy estupenda. Muchísimas gracias nuevamente. Me encantó, por ejemplo, su conclusión, que no importa, estoy poniendo mis propias palabras, no importa dónde estemos, no importa en qué rama de la vida estamos como evolucionando, lo que más es esencial es que tengamos las ganas y que hagamos lo que es necesario para lograr aquellas ganas, aquellos objetivos. Nuevamente, muchísimas gracias y estoy personalmente muy contento, muy orgulloso de gente como ustedes, todos los participantes y todos los presentadores como usted, el doctor Jorge Ramón Yarul de Argentina. Me encanta muchísimo lo que ha hecho en este Muchas gracias. Y ahora, como a mí me gusta repetirlo, no es mi simposio, no es mi plataforma, y es la plataforma de ustedes, los participantes. Y es muy esencial, muy fundamental que aprovechen esta oportunidad para aportar sus granos de arena que contribuyen a lo que estamos tratando de hacer, de lograr que estemos a la altura, para repetir una expresión del doctor Jorge Ramón Yarul, a la altura de las obligaciones que cada uno de nosotros tenemos para mejorar el mundo, para mejorar la vida, no solo para nosotros, sino para cada ser humano en este planeta de la Tierra. Gracias otra vez, señor y doctor Jorge Ramón. Y ahora tenemos el espacio abierto para cada uno. Estoy esperando ver las manos arriba para sus preguntas, damas y caballeros. Recordándole que estamos en este nuevo simposio de la Atlantic International University, la AIU, sobre este tema de importancia mundial, las ideas innovadoras. La primera pregunta nos está llegando de parte del señor Guaycaipuro Jiménez Aruba. Adelante, señor. Disculpe, doctor, creo que el señor Anselmo Nieto estaba primero. Es que en mi pantalla, como le indiqué en el comienzo, es que hay un botón en el menú de abajo donde uno tiene que tocar el botón que se llama Reactions, en inglés lo pueden ver, y tan pronto como lo toque, entonces yo desde mi lugar yo puedo ver el icono de la mano, pero quien sea que era primero, adelante. No hay problema por mí, continúe, compañero. Ok, gracias. No, como lo vio usted primero, no quería pasar por encima. Ok, muy buenas tardes otra vez. Gracias, doctor Franklin Balsin, doctor Jorge Yarul. Excelente conferencia. Me parece que fue excelente la aproximación que hizo a través del liderazgo. Describió todo el liderazgo, la organización. Quizás lo que pienso que es bastante visionario, ¿no? Visionario en el sentido de que como todos los modelos políticos, ya que los modelos políticos tienen también en el papel, son muy buenos, pero cuando vamos a la práctica, la misma humanidad del hombre puede transformarlo, deteriorarlo y no hacerlo tan bonito como es, ¿no? En el papel se presenta como una excelente propuesta, innovadora. Quizás en la práctica
y lo digo, por ejemplo, en el caso de Argentina, en la Fundación Favaloro, no sé si la mayoría de los que están aquí conocen la situación de la Fundación Favaloro. El doctor Favaloro fue un cirujano cardiovascular eminente que hizo una fundación para ofrecer los servicios cardiovasculares a las personas de menos recursos, y al final él vio que su fundación no iba en lo que él había, su visión, ¿no? del mundo, ¿no? Y tuvo un triste final que ya terminó suicidándose, ¿no? Porque estaba en contra de sus principios. Pero en este caso le voy a decir cortito también, nuestra situación, por ejemplo, en Aruba tenemos un sistema de salud en el papel. Tenemos en el papel nuestro sistema de seguro social, sistema de salud es excelente, ¿ya? Todas las personas cotizamos en un sistema de seguro social en el cual las personas que tienen ingresos mayores cotizan más alto en un solo seguro de salud, y las personas que tienen menos recursos o menos entrada automáticamente cotizan menos. Las personas que no tienen, los niños que no tienen, también están automáticamente, todos tenemos la misma cobertura. Al final, lo que sucede es que es una sola instancia que contratan los médicos, y sucede que no hay una motivación a que se hagan más consultas de las que están estipuladas por la empresa que contrata. Entonces me refiero, si hay tantos procedimientos que hay que contratar por año o por mes, esos son los procedimientos. Entonces sucede que yo, que pueda cotizar mucho más alto, tengo acceso al mismo especialista que una persona o un niño que no está cotizando al seguro. Entonces, ¿qué sucede? Que puede haber consultas que tardan de 3 a 4 meses para llegar a un especialista. Pero en el concepto, todos tenemos acceso al mismo especialista. O sea, tenemos el mismo especialista, la misma calidad de especialista, ¿ya? Entonces, eso es quizás la crítica que al final, yo también soy médico laboral, también estoy haciendo ahora la maestría en salud pública, y ha sido mi preocupación siempre, que lo que vemos, todo lo que nos enseña la universidad, todas las teorías administrativas, evolucionan también en el tiempo, y al final de cuentas, la parte humana, los intereses personales, deterioran y destruyen esa visión que tenemos los que estudiamos esta carrera por amor, ¿no? Por querer dar al mundo, a la humanidad, lo que sentimos, lo que queremos, dar nuestro cuidado a la humanidad. Y al final eso es lo que daña, ¿no? La parte humana. Ese es mi aporte, pero de corazón, su exposición, excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, cómo no. ¿Es de Argentina el doctor? Aruba. Ah, bien, perdón. Particularmente las crisis económicas afectan directamente sobre la implementación en sí de los sistemas de salud. Los quebrantan. La misma fragmentación del sistema de salud, la misma división del sistema de salud, hace que suceda lo que decía el doctor recién, que es el mismo profesional que atiende la parte pública por un salario que paga el Estado, lo hace en la parte privada con un pago que lo hace la empresa privada. Normalmente la diferencia está en que la velocidad de atención en que lo atienda al paciente un especialista cambia de la parte pública a privada. Generalmente en la parte pública lo va a atender el médico presente en la guardia, y después de un tiempo, ante la necesidad, pasará a un especialista o no. Y si necesita unos estudios que no lo tiene en la parte pública, seguramente va a desembocar en la parte privada, haciéndose cargo el Estado del pago a la parte privada, si no la tiene el paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Plasmar un sistema nacional único donde compongan todos los profesionales con horarios acordes
pero independiente del gobierno de turno, y que no se haga un retroceso cuando se produzca cada cambio de gobierno, va a generar con el tiempo la posibilidad de crecimiento. Caso contrario, vamos a tener una constante involución, como está pasando con todo a nivel mundial. Le acepto y le agradezco mucho las palabras del doctor. Bienvenida sea. Muchísimas gracias por su aclaración, doctor. Y hay otro, yo no me acuerdo quién, que era antes del señor Guaycaipuro. ¿Era usted, Anselmo? ¿No? Sí, así es, Anselmo Nieto. Ándale, Muy buen día a entonces. todos, mis estimados amigos. Me llamó mucho la atención la exposición del señor Jorge Yaruli, en una parte que decía que el liderazgo es bueno. Claro, por supuesto que es bueno, pero da la casualidad de que, en cierto modo, cuando el liderazgo está acompañado por los antivalores, que muy comúnmente los podemos ver en Latinoamérica, da la casualidad, por ejemplo, que aquí en el Ecuador tenemos un gran problema social. Acabamos de salir de una pandemia y estamos metiéndonos en un problema social. ¿Por qué? Por el asunto político. Y solamente por eso, un líder indígena de aquí, de nuestro país, causa la conmoción, el problema, y es un problema social. Y, o sea, y es un liderazgo con antivalores. Y se podría considerar como una enfermedad. Y ahora, lo más crítico, lo más raro de esto es quién puede tratar este tipo de enfermedades políticos que tenemos en Latinoamérica, que sufrimos acá en lo que es Ecuador, yo que sé, Perú, Venezuela, que hemos visto con mucho tino y mucha preocupación los problemas políticos que tienen, y ya creo que es hora de considerarlo a esto como una enfermedad, sino que lo más grave es quién trata este tipo de enfermedades políticas que padecen nuestros países para poder alcanzar un desarrollo normal, un desarrollo que lleve a la superación personal de las personas, porque en cierto modo se convierte en un problema social porque ya ven como algo normal tener antivalores o ser unas personas un político con diferentes mañas. Cada vez tenemos nuestros líderes, representantes políticos con diferentes malas costumbres, que eso ha llevado al fracaso de muchos de nuestros países que, bueno, sí los conocemos y lo sabemos. Incluso las guerras que se dan en otros países que son un poco mucho más duros, que en la realidad es mucho más fuerte. Entonces, bueno, mi opinión es esa. ¿Y quién trata este tipo de enfermedades a las personas políticas con diferentes malas costumbres? Bien, perfecto, le puedo responder. Sí, cómo no, doctor. Técnica y conceptualmente existe una variedad muy grande de líderes. Existen líderes, desde líderes carismáticos, líderes positivos, que es el que hago referencia, y también está el líder dictador, conceptualizado en aquella persona que quiere que las cosas se realicen a su manera y de su forma, sin respetar el derecho de los demás. Ese al que hace referencia el colega y amigo. Y la verdad que eso también hago referencia en las primeras dos, que las primeras dos diapositivas como una reflexión que todos debemos hacer, que eso está intrínseco en las personas, que es la tiranía y el poder. Si no existiría la tiranía y el poder, no tendríamos ese problema tan grande, o como lo es hoy en día la guerra Ucrania por el avance de Rusia. O sea, hay para cerrar y ser breve, una variedad muy grande de liderazgo. El que planteo en el trabajo es el liderazgo positivo, el liderazgo productor. Y siempre, por eso hago referencia, en lo que es la cadena de valores y las buenas intenciones, vamos a tener presente, lamentablemente, ojalá algún día se acabe, la gente con antivalores. Lamentablemente están presentes y es uno de los puntos donde, por eso manifestaba
el ser inteligente y estratégicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yarur, otra vez. Y me parece que ya es tiempo para ceder el espacio a la señora Clara para una nueva pregunta para el doctor Yarur. Adelante, Clara. Hola, está Mauricio Canigia, me parece ahí antes que yo. Hoy ya con la mano levantada lo veo. No, eso es de hoy nomás. No, Vale. está bien, está bien. Gracias. Vale. Bueno, respecto a lo que hablaba recién el compañero Nieto y el doctor Jorge, por ejemplo, le decía de esta enfermedad, de la impunidad, de la corrupción, ¿no? Yo creo que es momento ya, estamos en un nuevo despertar, una nueva era después de la pandemia y es hora de que despertemos todos, en el sentido de que a la hora de elegir gobernante no elijamos por sentimiento, ¿no? Porque la mayoría de las personas, no, yo siempre mejor votar por lo viejo conocido que lo desconocido, mejor. Es que ya tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a ocuparse un poco de pensar qué clase de gente queremos para que sean nuestros líderes políticos, ¿no? Porque es algo generalizado en todo el mundo de que siempre no nos ha importado, bueno, que gane el que ya sabemos que va a entrar a robar y no es así. No lo hemos tomado en serio tampoco nosotros. Y bueno, otra cosa que me gustó antes en su penúltima exposición que hizo de la diapositiva, que propone, ¿no? Aquí el doctor que dice que los cargos sean por concurso, que los exámenes sean de acuerdo a los avances científicos y técnicos, que para mí esto es importantísimo, el punto 3, que dice que es necesario que el personal se componga de una comisión que perdure en el tiempo. La verdad que es de vital importancia que las personas que, si se llega, digamos, a reorganizar en un país, por ejemplo, como en la Argentina, yo he vivido en Argentina muchos años también, se reorganizara este sistema ahí, no solamente ahí, en diferentes partes del mundo, que toda la gente que trabaja en el sistema de salud pública perdure en el tiempo, ¿no? Adquiriendo experiencia y plasmando la misma diseño de funcionamiento. Y que también tengan formaciones continuas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando hay cambio de turno de gobierno, cambian todo, ¿no? Y cambian a su manera. Yo vivo aquí en España y, a ver, la salud pública es gratuita, ¿no? Cualquier persona puede acceder, pero yo, por ejemplo, para que me vea el oftalmólogo, tardó 2 años en verme, el especialista. Un amigo de la familia que le tenían que poner una prótesis en la pierna, me han llamado después de 3 años y medio. O sea que cuando toca de algo, si no es algo de vida o muerte, no, o algo que ya, si no, no. Yo fui a mi país, me hice ver la vista, me cambiaron las gafas y después ya he ido de vacaciones antes de la pandemia y recién después me llamaron. Pero yo llegué en el 2016 a hacerme ver la vista. O sea, hay muchas cosas y cada vez recortan más porque dice que no hay dinero y que no hay dinero. ¿Por qué? Porque no se le da la importancia. No hay un sistema que perdure en el tiempo como lo propone aquí, ¿no? El doctor Jorge. Que sea un sistema inamovible. ¿Por qué? Porque se tiene que poner, yo lo que entiendo que él lo enfoca a que se ponga en prioridad en la salud pública, ¿no? Y es muy importante. Ese es mi punto de vista, lo felicito. Gracias. Muchísimas gracias, señora Clara. Le recuerdo, damas y caballeros, que están presenciando el simposio de la AIU sobre el tema de las ideas innovadoras, aunque acabamos de escuchar al doctor Jorge Ramón Yarur directamente sobre un
proyecto de salud, como explicó él, que sea adecuado, pragmático, directo, etcétera, pero que cada uno tiene que traer su aporte, que contribuir a este proceso que es de forma como mundial, si lo podemos calificar de esta forma. Y aunque no sea un presentador, si quieren hacer preguntas al doctor Jorge, ustedes son los bienvenidos. Estamos, por supuesto, esperando al doctor Ricardo Velázquez Ramírez de Perú. Y paciente un poquito, muchísimas gracias, doctor, que estamos un poquito ligeramente atrasados por el tema, un tema que tuvimos que provocó muchísimos comentarios, muchísimas preguntas, y por eso que no estamos todavía con usted, pero muy pronto tendremos el placer de escuchar su presentación. Y ahora Henry Guerrero, me parece que tiene otra pregunta. Adelante. Sí, bueno, la primera pregunta va a ser muy interesante el tema. Realmente felicitar al doctor Yarul por esa brillante posición. Pero hay un aspecto, el sistema de salud, no solamente en su país, porque es una problemática en todos los países, incluso en los países desarrollados y en los países del tercer mundo. Tenemos un gran problema con la aseguradora de riesgo de salud, o sea, las compañías que hacen de seguro privado. Generalmente le pagan un aporte por cada consulta a los médicos, pero siempre el paciente tiene que pagar un diferencial muy fuerte. Y algunos médicos, que son de acuerdo a la especialidad, pues no reciben seguro, sino que te dan un recibo y usted va a la aseguradora y esa aseguradora le cubre una parte, pero hay diferencia entre los médicos. Hay un especialista que te puede cobrar por una consulta, en mi país, por ejemplo, en un cardiólogo el equivalente a $40, pero hay otros que pueden cobrar 80, por ejemplo. En la parte ya del sector oficial, y eso es algo que voy a hacer la pregunta al doctor Yarul, a ver si ocurre igual a Argentina. Uno de los gremios que más realiza lo que llamamos strike, o sea, huelgas, por reivindicaciones, son los médicos del Estado. Y eso justifica por las altas horas de trabajo, las especializaciones. Incluso los médicos eso fue en el mundo entero, pusieron su cuota en el COVID con la vida. Mi pregunta a Yarul es si en Argentina se ha sucedido igual, que los gremios los gremios médicos, el gremio médico para lograr reivindicaciones, antes se han visto forzados a hacer huelgas, paralización en los hospitales que al final perjudican a los más pobres, o sea, porque son los hospitales públicos, perjudican a los más pobres, pero al final también logran esas reivindicaciones. Lamentablemente, a causa de muchas huelgas y parálisis, también mejoría incluso al servicio de los pacientes, que son los más desfavorecidos de la población. ¿Qué tal en ese aspecto en su país, los gremios médicos, en cuanto a la lucha por sus reivindicaciones? Bien, bien. Sí, bueno, ese es un tema sin duda estructural, ¿no? Ha habido huelgas de periodos muy cortos, creo que no llegaban a ser más de 24 horas. ¿Qué pasa? Los honorarios de la parte pública aquí en Argentina eran obsoletos prácticamente. La demanda del servicio era 2-3 veces mayor en pandemia en base a la cantidad de pacientes. Había profesionales de la salud que se contagiaban con COVID, no podían trabajar, entonces el personal estaba disminuido. O sea, la saturación del servicio era tremenda y los honorarios no eran acorde. Creo que sí ha habido un poco de aumento, pero creo que los sueldos en general en el país, no solamente en salud, sino en general,
está muy atrasado, como está pasando creo que en la mayoría de los países de América. Vemos que no sé qué país del mundo ciertamente en este momento puede decir que está bien, la verdad que no lo sé. Vemos en los medios internacionales, y bueno, mencionaba en un principio que era para reflexionar el tema del personal asalariado más bajo en la historia del universo, porque esa es la realidad. O sea, creo que el mundo ha tocado fondo en base a esta pandemia que ha producido crisis económicas, empresas fundidas, y todavía la brújula no se ha acomodado hacia dónde debemos ir. Muchas gracias, pero me alegro saber que solamente las parálisis han sido por 24 horas, porque aquí, fuera de los tiempos de COVID, los médicos a veces se habían precisado hacer paros de más tiempo para escuchar su voz. Pero al final, aunque no soy de esa área médica, sí tengo familiares médicos, al final siempre se escucha, aunque no se logre la reivindicación, pero se ha ido mejorando. Naturalmente sabemos que los gobiernos, nuestros estados son pobres, no tienen los recursos suficientes, y aún en los países desarrollados hay problemas. Son costosos la medicina, los productos de un laboratorio tarda años, eso cuesta dinero. Esas investigaciones son costosas, lo sabemos, ¿verdad? Entonces nosotros los países subdesarrollados no tenemos tantos recursos para la investigación, dependemos mucho de los insumos médicos importados. Así que muchas gracias, doctor. Muy bien dicho. Entonces ahora vamos a pasar a el grosso Nicolás. Yo no sé si está disponible, pero me parece que está levantando la mano. Y muchas gracias, doctor Balsin. En realidad me ha gustado muchísimo el planteamiento del doctor Yarul. Y me parece que es un planteamiento que debe trascender más allá de los gobiernos. Muchas veces este tipo de planteamiento no tiene mucho eco a nivel estatal y se pierde la eficacia de la intención. Entonces, mi recomendación, doctor, sería que escribiera todo eso, lo que han mencionado en este simposio, lo pudiera plasmar en un documento y que ese documento fuera difundido a nivel de la sociedad, no solamente en Argentina, sino también fuera de Argentina, de tal manera que se pueda ir formando conciencia sobre la necesidad de implementar esta propuesta que usted está compartiendo en este simposio. Gracias. Gracias a usted, señor Nicolás, por su consejo. Y gracias nuevamente al doctor Jorge Yarul de Argentina, quien tomó su tiempo para hacer una presentación estupenda y también para contestar algunas de las preguntas que hemos tenido sobre el tema que nos presentó. Yo no sé si tiene una última idea, doctor Yarul, para nosotros o para los participantes. Y básicamente, bueno, primero muchísimas gracias, porque es lindo sentir o recibir el interés de las otras personas en base al trabajo que uno realiza, así que muchas gracias. Por eso me era importante saber si había estado a la altura. Básicamente creo que no debemos quedarnos quietos, debemos seguir nuestras convicciones, debemos perseguir o buscar ese deseo que anhelamos. La tenacidad es una herramienta muy importante, la firmeza, y no desanimarnos. Es muy importante conceptualizar el interior para poder desarrollar estrategias puntuales. También es muy importante. Básicamente eso, como quien dice, no bajar los brazos e ir hacia adelante. Muy bien dicho.
gracias otra vez y muchas bendiciones para usted, doctor Yarur. Así, igualmente. Y